Buenos días, tardes, noches y como siempre, saludos photoshoperos, paz y bendiciones. Bueno, en esta ocasión para variar os traigo algo muy especial que no vais a encontrar en muchos sitios y que yo llamaría el santo grial de los marcos photoshoperos, el unicornio de los marcos en Photoshop. Me refiero al marco porcentual, es decir, a cómo añadir un marco a una imagen como porcentaje de las dimensiones de esta imagen, para que el marco se adapte según lo grande o pequeña que sea la imagen y que de esta forma puedas crear una acción, aplicarla en lote a muchas imágenes y, como digo, que el marco se vaya adaptando al tamaño que tenga cada fotografía. Si ya sabéis de qué hablo y solo queréis ver la solución, recordad que el vídeo está segmentado en la línea de tiempo, aunque como siempre yo os recomendaría que lo veáis entero para comprender primero cuál es el problema que estamos a punto de solucionar. Muy bien, pues ya estamos aquí en Photoshop y vamos a recordar en primer lugar el método tradicional, digamos, para añadirle un marco a una imagen. Este método, por cierto, está explicado en un vídeo que dejaré en tarjetas junto a otro método más. Bueno, consiste básicamente en venir a imagen, tamaño de lienzo y aquí, poniendo esto en píxeles y marcando relativo, le indicamos de cuánto queremos que sea el marco. Por ejemplo, 100 píxeles de ancho y de alto, ¿no? Le damos a OK. Y el marco aparece transparente porque esto es una capa normal. Si fuera una capa fondo, el marco automáticamente toma el color del color de fondo, pero como es una capa normal no es ningún problema, simplemente le pones una capa de relleno debajo, como yo he hecho aquí, con el color que quieras y asunto resuelto. Ahora bien, esto como digo no es buena solución si lo quieres grabar en una acción y aplicárselo a muchas imágenes, porque si has grabado una acción con 100 píxeles de marco y luego se lo aplicas a esta imagen que tiene 200 por 100 píxeles, mientras que la otra tiene 1500 por 1000, si una acción aquí le aplicara lo mismo, tamaño de lienzo, píxeles, 100 y 100, ¿qué pasa? Pues bueno, que sale un marco, como veis, desproporcionado para el tamaño que tiene la imagen. Deshacer y deshacer. Bueno, visto esto, más de uno estará pensando, pero en esta ventana de tamaño de lienzo había una opción de porcentaje. La usamos, marco porcentual y asunto resuelto, y nos sobra tiempo para irnos a pegar una buena merienda. Bueno, la buena merienda nos la podremos pegar, pero luego, porque vamos a ver que usar un porcentaje en tamaño de lienzo tiene un problema. Vuelvo a venir aquí, imagen, tamaño de lienzo, dejo esto en porcentaje y le pongo, por ejemplo, un 10% de marco. Acepto. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre algo, lo voy a poner en rojo para que se vea mejor, ocurre algo que yo veo mucho en internet y que me hace gracia porque sé por qué ha ocurrido, que es que el marco a lo ancho tiene un grosor y a lo alto tiene otro. Supongo que lo percibís en la imagen. Esto se debe a que un mismo porcentaje aplicado sobre un ancho, sobre una dimensión larga, no da el mismo valor que sobre una dimensión que es más corta. El 10% de este ancho da un número mayor que el 10% de este alto, que es más corto, o al revés si fuera una foto en vertical, ¿no? Es por eso que este método no funciona y que en general el tema de aplicar un marco como porcentaje no tiene una solución fácil directamente desde Photoshop. Y es por eso que vamos a recurrir a un script o secuencia de comandos, como le llama Photoshop, que básicamente es como una acción pero más sofisticado, ya que nos permite leer propiedades del documento, reescribirlas, por en medio hacer cálculos, operaciones. El problema es que los scripts tienes que saber hacerlos, yo no sé. Yo lo que hago es un poco de aprendiz de brujo y profesor Frankenstein, ¿no? Cojo cosas de aquí y de allá y algo de idea tengo, pero no sé hacerlo desde cero, lo normal es que no funcione. Así que bueno, os voy a mostrar primero cómo se usa este script y qué resultado da y cómo funciona, y luego os lo muestro, aunque ya os adelanto que simplemente es un archivo de texto que lo guardáis en el ordenador y lo abrís desde Photoshop. Primero os muestro cómo funciona y luego lo analizamos un poco para que os hagáis una idea de cómo va la cosa. Pues lo dicho, vamos a ver cómo funciona el invento. Para aplicar el script hay que venir a Archivo, Secuencias de comandos, que es la traducción de scripts al español en Photoshop, Explorar. Y aquí vamos a buscar el archivo que habremos descargado de la entrada del blog correspondiente, que a su vez estará enlazada en la descripción del vídeo en YouTube. Bueno, un archivo extensión JSX. Hago clic y hago clic en cargar, o para ir más rápido doble clic y ya se ejecuta el script. Y como veis me pregunta qué porcentaje
quiero utilizar para el marco. Si queréis poner decimales van con punto, no con coma, ni símbolos raros, ni pongáis texto aquí, solamente números. Si quiero, por ejemplo, un 4,5%, pondría 4.5, le doy a aceptar y activo la capa de debajo para ver mejor el marco. Y como veis, tengo un marco que es perfectamente homogéneo en dimensiones, tanto a lo ancho como a lo alto. Si vengo aquí, veré que se han sumado 135 píxeles que se han calculado sobre 1500, o sea, a ver, vengo un momento a la calculadora para mostrarlo. Sobre 1500, que es la dimensión más grande, se han calculado los 4,5 y se han multiplicado por 2 porque se aplican a cada lado, y esto da 135. Pero bueno, lo podéis ir probando a ojo hasta que os dé el resultado que queréis. Y lo bueno es que si ahora yo vengo a esta otra imagen que es mucho más pequeña, como veis aquí, 200%, y hago lo mismo, secuencias de comandos, explorar, doble clic, 4.5, cuando le dé, me ha creado un marco que estéticamente es equivalente a este, pero que tiene unas dimensiones mucho menores porque se ha adaptado al tamaño de esta imagen, y por tanto yo podría guardarlo en una acción y aplicarlo a muchas imágenes. Ahora bien, si lo aplico a muchas imágenes, quizá quiera que ya me ponga el marco de un color, porque en este caso dependo de tener otra capa o de incluirlo en la acción. Entonces, el script que ahora os mostraré el contenido funciona de una forma un poco distinta si la capa es una capa fondo. Es decir, si yo antes de grabar la acción, imaginaos que voy a grabar la acción donde le digo, vienes aquí, grabar acción, bueno, no lo voy a hacer, pero le voy a incluir el paso este de archivo, secuencias de comandos y tal. Antes de hacerlo, si quiero que el color sea el que está en el script, ahora lo mostraré, si quiero que sea el color del script, primero tengo que grabar un paso que es capa, acoplar imagen. Porque cuando haga esto, les digo que sí, cuando haga esto, como veis, ahora es una capa fondo, y si ahora aplico el script, con explorar otra vez lo mismo, ya me sale, lo dejo en 5, ya me sale color negro, porque el color negro está definido en el script, pero se puede cambiar. Ahora lo entenderéis lo que quiero decir, ¿eh? Pero vamos, que no es lo mismo si lo aplicas así, con la capa como capa normal, que si lo aplicas como documento acoplado, esto en función de cada cual que se haga la acción como requiera, ¿no? Bueno, voy a abrir ahora el archivo del script y así acabaréis de entender más o menos cómo funciona la cosa. Aquí tengo el script vinculado con una especie de bloc de notas, con lo cual puedo hacer doble clic y se abre. Voy a apartar esto. Como veis, el script sencillamente es este texto. De hecho, es todavía menos porque todo lo que tenga esta doble barra delante es un comentario, o sea, el script lo ignora. Solamente son líneas para recordar algún cambio que hayas hecho, para incluir una descripción de lo que hace el script o lo que sea. Del script os puede interesar modificar dos partes. La primera es esta línea donde se define el grosor del marco. Por defecto, bueno, tal como está ahora el script, lo pregunta. Es esa ventanita que aparecía con un valor de 5 por defecto. Si ya habéis hecho pruebas y sabéis qué valor queréis, y no hace falta que cada vez la acción o el script os pregunte el valor, lo escribís aquí, por ejemplo 15, y el punto y coma de detrás lo dejáis, no lo quitéis, ¿vale? Le doy a guardar, y si ahora vengo a Photoshop y le digo archivo, secuencias de comandos, explorar, bueno, lo mismo, ya no pregunta, directamente me ha aplicado un 15%, que es bastante, como marco. Además lo ha hecho de color negro porque, como ahora veremos, es la siguiente parte que a lo mejor querríais cambiar, porque está definido así en el script. Pulso Control Z porque ahora lo volveremos a aplicar y vuelvo al script, donde más abajo, aquí, hay otra cosa que puede que queráis cambiar, que es el color del borde. Repito que el color del borde solo lo aplicará si, antes de aplicar el script, esto es una capa fondo, para lo cual podéis venir a capa, acoplar imagen, y si incluís este paso en la acción, quedará como capa fondo, y entonces, como digo, es donde entrará en acción este valor. Si yo aquí en vez de 000 pongo otro color, ese será el color del borde. Por ejemplo, vengo aquí en Photoshop al selector de colores y busco un color que me guste, por ejemplo este, copio el valor, que realmente no es un valor tampoco universal, depende, o sea, va en referencia al espacio al perfil de color del documento, pero bueno, es igual. Vengo aquí otra vez, le pego aquí donde hay 000, le pego este valor que he copiado, guardo y dejo esto de aquí como estaba en 15, bueno, voy a poner un poco menos porque era mucho, lo guardo, vengo otra vez a archivo, secuencias de comandos, explorar, lo selecciono
y ahora no me pregunta y me aplica el borde del color que estaba definido, porque esto era una capa fondo ya previamente. Por tanto, bueno, con estas modificaciones yo lo adaptaría a mis necesidades y, como ya he dicho varias veces, lo podéis incluir como parte de una acción o como os dé la gana. Espero que se haya entendido la explicación, si no, ponedlo en comentarios, aunque repito que estos son potajes que hago yo, que luego funcionan un poco de milagro, ¿no? Pero en principio funciona porque está basado en un script que hacía esto más o menos, simplemente lo he modificado un poco. Bueno, pues con esto ya estaríamos. Solo un apunte más. Tened en cuenta, claro, que si grabáis una acción que llame al script, el script luego lo tendréis que dejar en la carpeta donde estuviera. Porque si grabáis la acción y luego os ventiláis el script, la próxima vez que ejecutéis la acción no encontrará el script. De todas formas, incluiré esta puntualización y alguna más en la entrada de blog correspondiente, que, como ya he dicho antes, estará enlazada en la descripción de este vídeo y que incluye también el enlace de descarga del script. Y lo dicho, nada más. Espero que os haya resultado interesante, porque, modestia aparte, creo que es uno de esos contenidos que solo se encuentra en Photoshopeando y algún lugar más. Así que si os ha parecido interesante, agradeceré un montón que dejéis un buen me gusta, que compartáis el vídeo, etcétera. Y si queréis que comentéis si esto os resuelve algún problema o simplemente habéis visto el vídeo para pasar el rato. Y nada más, mil gracias por haberlo visto, un saludo y hasta la próxima.